Bien, Y saludos. hoy es un día de algo de la salud también. ¿De qué, mire? Algo de salud, no sé bien, porque fui a Swiss Medical y estaba cerrado y decía cerrado por el día de salud. De la sanidad. Sí, exactamente. Para mí vieron que llegabas a romper los huevos de vuelta y Digo, pusieron otra el vez cartel. este pibe no. Pon el con los cartel del quilombos. día de la sanidad que viene, mire. Viene con la papeleta esa, no rompa los huevos. No vamos a hermano. quiebra con este pibe. En la semana pasada estuvo el ingeniero Fernando Sí. Blugerman, mi hermano, Sí. hablando ¿Qué del tal, loco ingeniero? mundo de las golosinas. Mucha gente se prendió al respecto, así que lo trajimos otra vez. ¿Por qué no? En este caso para hablar de la historia de la goma de mascar. ¿Cómo te va, negro? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. andan? Bien, ¿Todo ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo te fue? Bien. ¿Repercusión de todo esto? ¿Minitas? ¿Muchas minitas? Anonimato. Ay, qué lástima. Bueno, pará. Anonimato como me gusta. Esto es de a poco. es de a ¿Sabés poco. que en el canal de YouTube de Vortrix la nota más vista es la de Sí. el ingeniero? Ingeniero. Ahí va. Era por la camisa ahora que traje esta cosa. Ay, ahora ya Estoy- es- Igual lo que pasa es que no te llega a vos porque todavía no saben cómo te llamás. Claro, ahora Había uno que estaba ahí en el programa de Coso que hablaba de claro, golosina. tuiteamos con tu cuenta de Twitter, si querés. Está muy bien. Vamos. Usted, tranquilamente. FB-Nando. Nando. Arroba FB-Nando. Ahora lo ¿Estás tuiteamos. soltero el ingeniero? Sí. Va, creo que sí, ¿no? Sí. Sí. Correcto. Aproveche. Aprovechá. Se empezó a poner el tramayo. Bueno, y el Facebook. Y Tinder me pueden encontrar como. Claro. Bueno, historia del chicle, entonces. Sí, la idea era profundizar un poquito más. La otra vez habíamos hecho como una historia un poco más abarcativa y bueno, podíamos hablar de chicles, que tal vez es algo bastante común y usual. Podíamos comenzar recordando cuántos chicles consumíamos, ¿no? Que eran como casi 500 millones de packs en Argentina al año. Solo en Argentina. Solo en Argentina, sí. A ver, si les hago una pequeña compulsa Sí. en volumen de dinero, ¿cuál es el mercado de chicles en el mundo? ¿Cuánta plata se mueve? Más que las armas y que el tráfico de niños. No tengo esos dos datos, pero me gustaría. No, número general por En venta. ¿Viste cuando a veces dicen Sí. en venta de autos en el mundo? 722 millones de dólares. No, billones. 700 millones de dólares, mil y 722 millones de dólares Pero estás loco, nada más. al mes. 26.000. 26 Ah, bueno. claro, mil, en el mundo entero. 26.000 millones de dólares. Al año. Al año. Mierda. Pero ¿cuál es la región que más plata mueve en el mundo? Si tuvieran que decir una. La región América cuenta como un todo desde norte a sur. Como siempre, está partida en Partida dos. de Y Norteamérica. ¿no? Estados Unidos. No, Estados Unidos está en cuarto lugar. ¿En serio? Mirá. Cuarto Brasil. lugar. Brasil. No me diga que Argentina Brasil. está ahí. No, es sudeste asiático. Sudeste asiático es la mirá. región Mirá. que más consume. Chicle de arroz. Le sigue Europa. Tercero es Latinoamérica. Mirá, tomá Estados Unidos, ahí Y tenés. cuarto Estados Unidos. Mirá. ¿En Así serio? que, sí. ¿Y dentro de Latinoamérica nosotros en qué puesto? Brasil es el 1, Argentina es el 2. Como siempre. Sí, como siempre. Bueno, Como tiene todo. más gente, ¿no? ¿Y se Sí. divide algo así del chicle para adulto y para niños? ¿Hay una división? Claro, con azúcar y sin azúcar. Es como la gran división. Ujú. Entonces, lo que es. ¿Y cuál se vende más? Sin azúcar. Claro. ¿Sin azúcar se vende más? Sí, 3 de cada 4 chicles son sin azúcar. También me gusta este, que tiene relleno, para hacer globito. Bueno, dale Dámelo. con fe. ¿Y a quién se le ocurrió el gran negocio este? Este es un negocio que viene, digamos, se lo disputan varias regiones, pero, digamos, los griegos ya consumían raíces, porque en realidad el hábito es mascar Mascar raíces, algo. mascar algo. Mascar porque algo tenía con gusto. Como un efecto sedante. Igual decir los griegos. ¿Los griegos que Platón o un griego hace 2 años? Es más, está asociado a mujeres griegas. Ah. Que las mujeres griegas habían descubierto unas raíces que usaban para masticar. Las solteras querían algo para mascar. Claro. Los mayas también lo hacían. Los chinos también tenían unas hojas que masticaban. En Sudamérica había cacao, también los americanos tabaco de los indios. Sí. Entonces toda esa historia viene de ahí. Caucho. Claro, pero la idea del caucho viene ya de 1800, fines de 1800, donde había ahí algunos intentos de trabajarlo industrialmente. Siempre fracasos. Y el primero yo me lo anoté acá. 1871, Adams es el que tiene la primer patente. Ah, fue él. Fue él. ¿Norteamericano? Sí, que agarró, importaba unas gomas vegetales de México. Digamos, importaba, habrá que ver cómo, pero se importaba al fin. Y fue el primero que le fue concedido la primer patente de lo que se conoce como goma de mascar, ¿no? Chicle. O chicle en realidad viene de un origen ya mexicano, ¿no? Que ellos tenían chicli, hablaban. Claro. De ahí viene ese nombre, ¿no? De Mirá. maya. Ahora, ¿el tipo patenta qué? Lo que haces en la patente es patente el proceso. Él dice, si yo mezclo esto y lo proceso así, obtengo esto. O sea que a partir de ese momento cualquiera que intentara hacer lo mismo le iba a tener que pagar una regalía a Don Adams. Correcto. Lo que sucede es que todo sucedió en Estados Unidos y nadie le pagó ninguna regalía, sino que de repente, en muy pocos años, aparecieron productores de chicle muy artesanales que luego formaron una especie de comisión productora de chicle, ¿no?
Y bueno, esos son los que en algún punto después terminaron monopolizando el negocio de chicles. Es loco porque en un montón de aspectos de la historia en Estados Unidos alguien patenta primero, Claro, que después se claro. arma una comisión para cagar a ese y decir el monopolio es de todos, no es tuyo. Somos todo Estados Unidos, Claro. monopolizar Y ahí esto respecto del mundo. Aparece Adams, ahí aparece Dentin. Como Dentin. Mirá. que aparece originalmente como una marca para blanquear dientes, para higiene de los ¿Y Don dientes. Jirafa? ¿Cuándo aparece? Vino creo, un poco después. Vino más pero- tarde, se subió más pero tarde tuvo el mucho éxito. éxito ese chicle. ¿Cuál- Sí. ¿Qué es lo que tiene el chicle como elementos de la materia Son prima? varios los ingredientes. El principal es lo que se llama goma base, ¿sí? Que originalmente era de caucho natural, ¿sí? O sea, salía de un árbol. Claro. Y era el mismo- Esas famosas fotos del árbol cortado en el tronco, Exactamente, como si fuera una exactamente. serpentina. Muchas de las cosas que hoy conocemos industrialmente originalmente vienen así, y esa era una más. Luego, bueno, era el mismo caucho que se usaba para los neumáticos, ¿no? O sea, de Ya hecho- estamos mascando neumáticos. No, hoy en día no. Hoy en día Ah. son ya sintéticos, ¿no? Es la misma molécula o muy parecida, una mezcla de moléculas. Pero es acetato de polivinilo, como para decir, bueno, es esto más algunos otros polímeros, esa es la goma base. Buena contraseña de internet, acetato de polivinilo. Pero estamos masticando algo parecido a qué, ponele. No, muy parecido al caucho natural. Ah. Muy parecido. Luego tiene jarabe de glucosa que se usa para endulzar, dextrosa también como endulzante, y algunos otros ingredientes ya le vas dando distintos tonos, ¿no? Nada de lo que tiene que ver con los sabores o los efectos, esos que me hacen sacar saliva o me ponen un efecto cooling, nada de eso tiene que ver con la estructura madre del chicle, sino tiene que ver con la saborización. El tema de los globos es fundamental, digo, a la hora de empezar a desarrollar un material, ¿no? Porque ahora no sé si tanto, pero en un momento el chicle era sinónimo de hacer globos. El chicle globo, ahí mira, estaba mirando la fecha, 1928. No. Aparece un Don Walter Timmer. Ese lo Ya no fui se a ve más. Yo buscar. recuerdo Ah, las no. publicidades que había chicos que hacían un globo Sí. enorme en la jerta. Claro. Bueno, pero es mucho más fácil hacerlo con el chicle con azúcar. Mucho más fácil, porque te da más estructura. De hecho, sin el de sin azúcar tenía que ser muy bueno para hacer un globo. Porque además el tamaño en general Claro, es más chico. también. Es más chico. Bueno, así se fue desarrollando. Algunos datos interesantes que el chicle se relaciona con las guerras. En la Primera Guerra Mundial empezaron a encontrar que los chicles eran buenos para los soldados, les levantaba la moral, los sedaba. Y eso también, ¿qué pasó? ¿Cómo lo sedaba? Lo sedaba porque el efecto de mascar Ah. bajaba la tensión. Claro, es antiestrés, ¿no? El chicle. Exacto, antiestrés, ¿no? Te ayuda a relajar, a bajar la tensión. Y Igual estás había, en una trinchera. Estás en la trinchera de la Primera Guerra, che, comete un chicle. bueno, 1919, ¿no? Por ahí, Primera Guerra Mundial. Y ahí había Del 14 contactos al entre... 14 al 18, bueno, por ahí. Y había contactos entre americanos y europeos y ahí empieza a ganar popularidad entre los soldados europeos y ahí empieza a conocerse bien en Europa lo que era el chicle, que ya en Estados Unidos tenía como 20, 30 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan como las primeras grandes exportaciones de chicle Perdón, fuera de Estados Unidos. ahí estamos hablando de los que tienen azúcar, los otros Sí, todavía no habían sí, sí. aparecido. No, el chicle sin azúcar aparece muchísimo. El mundo no necesitaba una dieta en esa época. De hecho, el chicle sin azúcar en los 90, ahora. Sí, Ah, o sea, mira. mucho después. O sea, Hubo casi un siglo de chicle el con chicle azúcar. era con azúcar, sí. Y así que ahí se empieza a relacionar, y en la Segunda Guerra Mundial también, porque ya le empezaron a encontrar otros usos, ¿no? Como tapar fisuras, agujeros, en los gomones, empezaron a encontrar eso. Claro. MacGyver ahí arrancó con todo. Y que tiene esa... en esa época, ¿sabés? ¿El gusto que predominaba cuál era? ¿Menta o frutilla? No, eso no lo sé, pero en general bastante básico, porque la industria del sabor no estaba muy desarrollada. Hasta me juego que podría entrar gusto a tabaco un poco más que lo que puede ser menta. No estaría mal. Y el tutti frutti es una mezcla de todo, ¿no? ¿Qué es el tutti frutti? Metes una... No, en realidad son desarrollos de fórmulas que te dan más que nada dulces con notas frutillas o notas cerezas, digamos. Es una mezcla de dulce y esas notas. Eso hace el tutti frutti o más de una nota frutal. Capaz que te meto en un brete, pero hay varios Mételo, que mételo. lo preguntan. Meta. ¿De dónde sale el que tragarse el chicle hacía mal? Que era realmente nocivo para el estómago. No, en realidad para el estómago no tiene ningún sentido, porque uno lo... O sea, con el ácido que tiene el estómago lo destroza. Es que en realidad es un polímero, y el polímero vos lo vas a disgregar, lo vas a ir partiendo y después lo vas a Se hace mierda, básicamente. asimilar, Hablando mal y vas a pronto. asimilarlo, el azúcar que ya lo asimilaste mientras comías y el resto lo vas a desechar, con lo cual en realidad tenía que ver con una cuestión de si te pasaba o no te pasaba el chicle. ¿Se puede tragar el chicle entonces? Pero obvio, ¿qué problema vas a tener? Yo lo tragué. pudieras- ¿Por qué lo escupo? Si no lo pudieras tragar no sería Ahora bien, de arranque un alimento. La única razón para escupirlo es para tirarlo para arriba y darle de volea como viene, pero si no te lo tragás. ¿Qué alimento conoces que lo masticás y no te lo puedes tragar porque te hace mal? No, pero no sabía que era un alimento. Pero es un alimento, Ujú, bueno. claramente. No le digas alimento a eso, Mili. Es un alimento que te nutre muy poco, pero es un alimento al fin, ¿no? Como- Y eso de que engaña el estómago, eso es. Es ese efecto de saciedad. Sí, sí. Ese efecto de saciedad con un poco de azúcar. En realidad los caramelos duros tienen más efecto de saciedad.
¿sí? De hecho, en los Dieta Club y todo eso suelen dar caramelos duros antes de comer para bajar Para engañar. ese hambre voraz, ¿no? Y el estómago del elefante dice, a mí no me vas a engañar. ¿Por qué prevalecen más los adultos? Me da la sensación, no tengo ningún dato, pero se cree que, por lo que veo, o sea, gente grande compra más chicle que otras cosas, digo. Hay más de una razón. Las madres tienen percepciones de que el chicle no es bueno para la salud de los chicos, con lo cual prefieren otras golosinas. Segundo, hay mucha prohibición cada vez más al cigarrillo y al tabaquismo. Y el chicle es como un reemplazo natural. En los 90 fue como una explosión de ventas de chicle, porque empezaron las campañas publicitarias, sobre todo en Estados Unidos, de prohibición de tabaquismo en lugares cerrados, etcétera. Y eso también hace. Entonces el adulto va buscando. Y va buscando ese efecto, ¿no? De tener algo para calmar la ansiedad, que no es un chupetín, ¿sí? Claro, porque tiene azúcar. Sí, porque tiene azúcar, entonces ahí empiezan. Después empiezan las variantes, ¿no? De lo que me limpia los dientes. Había una marca que había salido con xilitol, ¿sí? Que es un polialcohol que tiene efectos, digamos, para ayudarte a no desarrollar caries. Pero hay como una contradicción, porque por un lado te dicen, te da caries, y por otro lado dice, te cuida los dientes. El azúcar es lo que termina siendo alimento para bacterias, digamos, pero los que son polialcoholes en general no, y el xilitol tiene, digamos, comprobada eficacia de que no lo hace. Entonces había salido una marca fuerte con eso. Están buscando ahí, le están hablando al adulto directamente, ¿no? Al chico con el xilitol le dicen, chico, ¿de qué me estás hablando? Claro, Me dice, ese globito. A mí dame que tiene un monstruo o algo así. Exactamente, la golosina con juguete, ¿no? Que es ¿Más hombres o más mujeres consumen? ¿Sabes? más hombres, depende de dónde. En el interior es más hombres y en grandes urbes más mujeres. Va por ahí. Es un poco tendencia, ¿no? Tampoco es que son súper, digamos, estrictas esos números, pero hay una tendencia que las mujeres consumen más acá. Acá hay una pregunta buena. Si el sabor más complicado de hacer, ¿hay alguno que sea más difícil que otro o son todos iguales? No, hay algunos que son más complejos que otros en su formulación. Pensá que un sabor de los más básicos que conoces, tiene por lo menos 30 componentes. ¿A qué llamamos? ¿Cuál es el más básico? No, una frutilla básica. Eso es lo básico. Una vainilla básica, digamos, salvo que no sean extractos directos de vainilla o de chocolate, sabores formulados, mínimo tenés 30 componentes. Una fragancia de un perfume, por lo menos tenés 100 componentes dentro de eso. Por eso es tan complejo, digamos, fabricarlo, ¿no? Y el que conoce las fórmulas es un señor que cobra un montón de plata y si se va, se lleva un montón de plata también. Pero, digamos, muy pocas personas en el mundo, si lo pongo en esa proporción, tienen acceso a formulaciones de perfumes de marcas muy reconocidas o sabores muy clásicos, ¿no? Sabores de cualquier gaseosa, 1 o 2 en el mundo, que son incluso diferentes país a país. Esas formulaciones o otros productos son muy secretas, digamos, por ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, y también tiene una connotación con la era espacial, ¿no? Porque a los astronautas también les ponían chicles en sus raciones, porque encontraban lo mismo, ¿no? Que también tenían ese efecto sedante que los ayudaba a calmarse. Y entonces a partir de ahí, digamos, empieza grandes monopolios, aparecen grandes marcas, todo desarrolló Bazooka, bueno, lo otro, digamos, grandes marcas que hoy conocemos, y hoy más o menos habrá unos 400 productores de chicles en el mundo. En el mundo. Sí. Ahora, qué raro que la industria farmacéutica no entró, ¿no? Ya que tiene el efecto sedante está tan utilizado. No hay nada, no hay laxante, hay chicle laxante. Hay chicles laxantes. No, laxante sí, pero digo para como bajar, con ¿cómo se llama? Ribotril. Ponele, chicle de ribotril. Dame sí. Todo en chicle, la verdad que tenés razón. Para la presión, los del trasplante, todo en chicle, dámelo. Claro. Lo que pasa es que eso tiene, más allá de que técnicamente pueda no ser posible, hay una connotación de cuál es el canal de venta. O sea, si es un producto farmacéutico, va con, digamos, prescripción. Así como el Nicorette. Cuando apareció el Nicorette en los 90, se vendía bajo prescripción médica. Vos no podías comprar Nicorette en venta libre. No, pues supuestamente estabas administrando nicotina. Exactamente. Bueno, después eso cambió y los laboratorios lo que terminan haciendo es sacando una línea de suplementos dietarios, digamos, que es considerado un alimento, no un farma, con lo cual tiene muy pocos meses de desarrollo de producto, mucho más que por ahí un farma que tardan 2 años, ¿no? Entonces, ¿quién escribió los chistes de Bazooka? Es una buena pregunta, pero me estás mirando muy serio, como no, me porque estás interpelando de una manera. Porque, boludo, me da bronca. Decía, ¿de qué? Era malísimo. ¿De lo bueno o lo malo? No, de lo malo. ¿Y el horóscopo? La pegaba siempre. No sé, pero estoy seguro que le pagaban bastante. Es muy complejo meter, tiene gelatina dentro, digo, no tiene un juguito. Es muy complejo para que sea hacerlo así hueco y que ponerle el... No es ni complejo ni es gelatina. ¿Qué es? ¿Es un jarabe? Es un jarabe, normalmente es un jarabe que puede estar estabilizado a penitas con alguna goma. Y no es complejo. Normalmente este tipo de productos se inyectan. Es una aguja de inyección. Una vez que tenés todo el chicle hecho, lo inyectan y va. Ah, ¿no lo hacías hueco? No. Yo qué sé, la máquina que es muy difícil hacer hueco, Mili. Yo qué sé. Ahí estás viendo un video. Sí. Ahí lo que estás viendo, esa es, ¿Cuántos metros de chicle hay ahí? Ese es el jirafa. Ahí no, esa es en la fase de enfriado.
Lo que estás haciendo ahí es, primero mezclas la goma base con el jarabe de glucosa, azúcar, color. Hay que tirar de panza ahí. Y tenés toda esa masa, ¿no? Y esa masa cuando la vas mezclando se empieza a calentar. Luego la preextrudan, que es eso que ves ahí, como para empezar a ordenarlo, ¿sí? Y luego la van a terminar, digamos, extrudando, que es simplemente pasarlo por un orificio más chico con presión, ¿no? Claro. Esas cintas es la preextrusión. Se hacen 2 pasos, pero básicamente es lo mismo. Y estas máquinas, por ejemplo, ¿cuánto chicle producen por día, sabes? No, mira, calcula que una máquina envasadora común te procesa 900 chicles por minuto. Así que calcula que, bueno, todo esto está en línea y en proporción con eso. Esa es la extrusión, ¿ves? Ahí ya le pones la forma Ya que tiene vos la forma. quieras, el tamaño que quieras. Lo que pasa es que si vos lo envasás ahí, se te pega todo. Entonces lo que tenés es enfriarlo, que es lo que haces ahí. Lo enfrías ahí, más o menos unos 15, 20 minutos, y ahí lo bajas a 3, 4 grados y ahí lo envasas. Claro, para aquellos que no estén viendo Vorterix.com, es como un gran laberinto donde va una tira de chicle pasando por las distintas etapas del proceso, desde que nace hasta que sale allá envasado en el Ahí fondo. está. ¿Ves eso que está ahí en el fondo? Y ahí lo vas a ver seguramente. La máquina de hacer dinero, ¿no? Se siente como el dinero cayó. Alguna máquina doble twist o depende del tipo de... Es muy caro hacer chicle si uno quisiera hacer chicle por una fabriquita. Digo, ¿es un proceso ¿Te puedo caro? hacer el o- chicle artesanal? Mire, no Bueno, podés hacer una salchicha. Déjame que a le metas el mí, chicle. ¿qué sabés vos, gallo? Déjame a mí con el negro, vamos a hacer un negocio. ¿Es caro, negro? En realidad no es tan caro hacerlo. Lo que te va a costar muy caro es entrar al mercado. Porque hay mucha competencia. Ujú. Pensá que es un mercado de poco valor unitario. No, pero el de proceso, gran digo, volumen. el proceso y todo No, eso. el proceso es una mezcladora y una extrusora que se consigue, digamos, no es tan Aparte, hay gentes malas que si vos vas con tu chiclecito humildemente a un kiosco, viene y dice, sí, vas a vender los chicles Mili, ¿sabes qué? Ahora todos mi línea de chicle de 200 modelos no lo venden nunca más. Fum, y se va. Botón. Ahora, siempre el chicle tradicional es el que termina siendo como el rey del segmento, digo, porque está el que le ponen el juguito, está el chicle de chupetín, está el chicle confitado, hay como muchas variables y que van cambiando y poniéndole. Sí, lo que pasa es que si vos disgregás el mercado, ahí ya ves que los chicles, por una menta, bueno, no hay con qué darle a la menta. Acá hay una buena pregunta. Dicen, ¿por qué el chicle de menta es más blandito que los otros? No, depende ahí las marcas y depende la goma y la formulación que usen. No necesariamente tiene que ver con el sabor. Ajá. O sea, hay algunos sabores digamos, que no necesariamente te van a dar un chicle más blando que otro. Vos podés trabajar en la fórmula para que sea un chicle de menta duro, si querés. Pero sí, la menta, digamos, la frutilla para chicos es clásico y no lo vas a mover, la menta para adultos tampoco. Y después empezás con variantes, ¿no? Es como los gustos de helado, ¿no? Hay 2, 3 clásicos que no se tocan. Sí, hay bastante innovación en la industria de chicles en Argentina donde están intentando combinar efectos con sabores o dobles sabores. ¿Cómo qué? Distintas frutas, por ejemplo. Ajá. ¿no? O, digamos, lo que se veía ya mundial, una tendencia mundial los últimos 3, 4 años, tenía que ver con cómo incorporo a que el consumidor decida qué es lo que quiere comer y cuándo lo quiere comer. Entonces las marcas, empezaban marcas como Up to You, que decía, bueno, descubrime qué es lo que hay adentro, no te digo de qué sabor es. Uy, ya me mato con la curiosidad, me como el paquete No entero. te digo de qué sabor es y cada uno puede ser distinto o no. No me gusta eso a mí. O combinalo como quieras. Entonces te daban la opción de que vos combines 2 chicles y te armes tu propio sabor, un 2 por 1, 1 más 1 Eso sí, 3. eso sí. Te hacen un 1 más 1, 3. Los comes individuales son distintos, los mezclas y te dan un tercero. Empezó a haber mucha más interacción, que es lo que en realidad pasa con otras cosas, ¿no? Que el usuario es el que quiere decidir cuándo hacer qué. Entonces la industria de los chicles dijo, nosotros estamos viendo que la gente no quiere más que nosotros le digamos, este es el sabor que vas a comer, sino empieza a incorporarlo como su decisor a la hora de consumo, ¿no? Y eso se veía muy fuerte en los chicles y algunas otras categorías también acompañaron. ¿Hay algo nuevo afuera que esté pegando que todavía no haya aquí? Sí, mirá, estuve mirando, hay sabores que acá no van a pegar nunca. En Bueno, realidad. en México esos chicles picantes, acá jamás van a entrar. Bueno, esas son cosas muy locales, ¿no? Que, por ejemplo, México tiene muchas cosas con Chile y acá jamás va a llegar. Estados Unidos maneja muchísimo la canela y acá jamás va a llegar. No, Jamás. algunas cosas también, ¿eh? Claro, bueno, pero acá metes un producto con canela en la góndola y no lo vas a ver. No. Lo que está pasando afuera tiene que más que nada ver con qué tipo de rellenos están trabajando. Y rellenos que no tienen que ver con un chicle como el mercado argentino. sino Chicle que- de papa frita. Bueno, podríamos volver a la idea original, ¿no? Un chicle de papa frita. Ahí le ponemos tu cara Me encanta. en el empaque. Pero vamos, hay algunos rellenos de jaleas, digamos, texturas que no están acostumbradas a encontrar en un chicle y de repente aparece una textura medio ahí dando vueltas. Bueno, eso pasa, está pasando afuera y acá todavía no se ve. No se ve tanto, digamos, está intentando llegar. ¿El confitado? El confitado es un proceso bastante tradicional y artesanal, si bien hay máquinas, ¿no? Que ya te lo están haciendo de manera más automática. Es tipo como una milanesa, lo pasás con el confitado y lo mandás. Me gusta es un reduccionismo profundo. No, tiene que ver más que nada, digamos, el confitado es simplemente una conjunción de capas, una tras otra, una arriba de la otra, ¿no? Entonces vos tenés un centro, normalmente tratás de que sea lo más duro posible, como un chicle,
Y luego vos lo que haces es una etapa de lo que se llama pre-coating o pre-coteado, donde son 10 capas. 10 capas significa, de hecho, un líquido que es una mezcla de azúcar, digamos, goma arábiga, agua, y lo seco. Lo vuelvo a agregar y lo seco así 10 veces. Normalmente eso se deja 12, 14 horas de descanso y luego viene la etapa de engrosamiento, que son entre 20 y 90 de esas capas. ¿Cada chicle es eso? Bueno, y ¿A luego, qué velocidad se hace eso? y eso tardás unos 30, 40 segundos por capa seguramente. Depende si va con aire frío o aire caliente. Normalmente es aire frío en los chicles. Y luego tenés 10 capas más, que es el de coloreado. Y luego tenés una capa más, que es el de brillado. No, porque el chicle no es brillante. ¿Es mucho más caro hacer un coso o más No, lo que pasa complejo? es que pensá que las tolvas manuales que se hacen son de 400 kilos, ¿no? Y cada chicle pesa más o menos 1,5 gramos, 2 gramos. Imaginás la cantidad. Preguntale a Miri que es una tolva. Es un aparato así medio con una rueda, una roldana. Bueno, no estás tan lejos, ¿No? digamos. Es un aparato que gira. Será roldana, ¿no? Normalmente de acero, de cobre, es como una especie de paila gigante. Y Preguntale a y Miri te- que es una paila. ¿Qué es una paila, Miri? ¿Dónde se hacen las garrapiñadas? Eso, ahí es como vamos. un tanque donde se tiran Eso, cosas. donde eso va girando con el motorcito. Sí. Y te decía artesanal porque en muchas fábricas, sobre todo grandes, se sigue haciendo de manera manual. Y está calculado que una persona puede manejar 12 de esas pailas. Más que no porque pira, Le digamos. trona la cabeza. Y el tipo está ahí y mete la mano. Y toca y se da cuenta si le falta, si le sobra, si lo tiene que secar más y no sé qué. Y está todo el Un día. orfebre. Sí, es muy, muy artesanal. Y a ese tipo no lo puedes reemplazar fácilmente. Que ese tipo se lave las manos para ir al baño. Pues si no, Sí, pero sabes que hay un detalle se no envenena menor. medio En general planeta. son tipos muy lampiños, ¿En normalmente. serio? Menos mal. No sé si es por la actividad o lo seleccionan así, pero en general no es eso, no ves uno peludo dando vueltas ahí. Siempre son Los tipos depilan muy- todos antes de entrar a... Son muy limpitos, no sé por qué. ¿Cuál es, Venga, cuál es- Gómez, lo tenemos que depilar para tocar los chicles. cuál es el hitazo dentro del chicle argentino con el paradigma? Mirá, este es el conocido clásico rectangular de frutilla. ¿Es argentino este? No, pero ese del mercado argentino es como, digamos, dentro de lo que es chicle de chiclos, es el más popular porque El es la Bazooka, primera el marca. Bazooka. Claro, el Bazooka. Esa marca es la que se te viene como, digamos, emocionalidad, recordación de marca, lo que le llaman, es como de las primeras. ¿Y qué tenía ese para verlo? Nada, a veces los chicles tienen que ver, o en productos en general, tienen que ver con el primero que aparece y le pega, ¿no? Y después el resto sale atrás. Y después están los chicles de menta, digamos que hay dos marcas muy fuertes, y hay una que es la que dice, bueno, el Fernet sale con coca, así, digamos, sale directo, ¿no? Claro. Como la Virome, esto, el otro. Claro. Entonces, El de la B. exactamente, bueno. Y ahí hay dos marcas que se disputan. Esos son como los líderes del mercado y que es muy difícil correrlos. Han habido intentos de marcas. Había marcas que en Argentina no están más. Digamos, ¿se acuerdan los de vieja cajita amarilla confitados? Che, que eran los mejores de todos. Yo extraño mucho el Boblicius. Porque aparte podía tocar la trompeta con la caja. Pues, de verdad, de le verdad. ponías el Claro. celofán y decía, Eso era bueno. Era la época donde el maní con chocolate en cajita era también muy popular. claro. Bueno, esos chicles no están más en el mercado y son reemplazados por marcas locales, ¿no? El tema del chicle cuando se pega en algún lugar. ¿Hay una fórmula para sacarlo? No sé, se te pegan en la mesa, en el piso, en el pelo. Sí, en realidad Uy, en el pelo, por favor. lo que tenés que con hacer cosas, es ¿no? pensarlo así. Mira, el chicle es como una molécula muy plástica. Esto es química, ¿no? Básico. Sí, pero vamos a intentar llevarlo a un plano Sí. muy plano. Así me gusta. Bájamelo bien al llano para mí, por favor. Paila, acordate de eso, Vamos. paila. Es una molécula muy plástica. En la medida que yo le doy temperatura, esa molécula plástica empieza a moverse, digamos, más fluidamente, que es lo que estoy haciendo cuando mastico. En la medida que yo le bajo la temperatura, la pongo más rígida, que es lo que la vieja técnica del hielo, que le ponían por hielo para sacar. Lo que estoy haciendo es eso, reduciendo la energía que tiene esa Se molécula. endurece, se parte. Se mueve menos, y como se mueve menos se endurece, o parece como que se endurece, y yo puedo sacarlo más como un bloque y no tanto, digamos así. Digamos, lo que estoy haciendo es eso. A los tirones. Esa es una... Si no tenés fricción, que es energía mecánica, que es eso, a los tirones, ¿no? Y si no, tijera. Si no tijero, si no te pones el pelo como yo. ¿Cuántos chicles, repasando entonces, cuántos chicles se venden en Argentina por día? Uy, por días, mira, calcula que se consumen 3.000 millones por año, así que saca la cuenta. No quiero. Es Por ahí se mucho. consume un poco menos, se exporta un poco también, pero más o menos es un número así obsceno y comemos mucho. El cálculo es 1 de cada 2 argentinos consume chicles. Mirá. Y normalmente entre 2 y 3 veces por semana. Capo, que ahora inclusive hasta los diabéticos pueden comer, digo. o sea, Hay fórmula de todo, sí. Básicamente es un producto súper consumido. No es el más consumido entre las golosinas. Hay algunos que se consumen de un poquito más. El 60% te consume caramelos duros, por ejemplo. Sí, el chicle no es como... Pero está ahí, es del top 2, top 3. Mucha gente que estuvo toqueando, estuvo hablando de tu cuadro, de que sos hincha de Boca, no sabía. Correcto, sí. ¿Cómo se lleva con el gallo?
Y ese día no hablamos. No hablan. En general no vemos los partidos juntos. No ven. No, porque no entiende nada. Igual el traidor fue el Gallo, ¿no? Porque tu padre es de... Tal cual. Es de Boca. Tal cual. Por eso yo llevo con honor el apellido. Bueno, no empecemos. Quédense con el dato de que hay 3.000 millones de chicles por año comidos en la Argentina. Un datito en la cabeza para abrir una conversación. Claro. Vas con un chico, una chica, si querés. Dos datos. Dos datos. Ese y el otro, che, el hermano de Gallo de Boca, boludo. Bueno, ya con eso inicias una conversación. Ingeniero, gracias. Gracias a ustedes. Nos El vemos. ingeniero Fernando Blugerman hablando del mundo de las golosinas.